Algo más de la revista Guara, vamos a hablar de la situación económica que atraviesa el país y bueno, de sus empresas estratégicas. Las plantas industriales que han sido emplazadas en el país, bueno, con la intención precisamente de generar recursos económicos. El gobierno nacional ha dado un informe sobre estas plantas que ha denominado la estafa de la industrialización. Más de $1.000 millones gastados en proyectos que nunca funcionaron, decían las autoridades del actual gobierno, porque a nivel nacional en todos estos años se habría emplazado 174 plantas, ¿no?, que han sido planificadas, dice, y bueno, de las cuales han sido entregadas 40 empresas en este caso, y solo 19 de ellas estaría en funcionamiento. Es más, el gobierno, en este caso José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, ha señalado de que solo 3 son rentables: Comibol, Ende y YPFB. ¿Qué pasa con BOA? ¿Qué pasa con Entel y otras, como por ejemplo la siderúrgica de El Mutún, las plantas cementeras? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con GLB, por ejemplo? Serían prácticamente empresas deficitarias que generarían solo gastos al gobierno y no ganancias. Sobre este tema vamos a conversar. Se encuentra con nosotros el analista económico César Vargas, con quien vamos a conversar sobre ese tema en específico. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Teófila Parizaca les saluda. Por favor, hablemos sobre este tema, estos datos alarmantes que ha expuesto el gobierno de Rodrigo Paz. Adelante. Teófila, muy buenos días. Un gusto de nuevo estar en su prestigioso programa y mandar un cordial saludo a todo el pueblo alteño, paceño y por supuesto a toda Bolivia. Bien, a ver, el gobierno ha señalado de que solo 3 de estas empresas estratégicas del Estado serían rentables. Ha mencionado a Ende, YPFB y a Comibol, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Cómo analiza? Bueno, el gobierno ya ha hecho un estudio con la Comisión de la Verdad, que vemos, no conocemos quién es esa comisión. Nosotros desde el punto de vista científico estamos trabajando ya hace mucho tiempo con nuestras empresas estratégicas, no nos han convocado, no estamos en esa comisión de la verdad, tampoco vemos que hay gente especializada en esa comisión y también vemos algunas incoherencias antes de entrar al análisis, licenciada, que la presidenta o la directora de la ANH es una exfuncionaria. Entonces lo que quiero decir es que estas cosas se tienen que manejar con mucha transparencia, con mucha especialidad y por supuesto con gente entendida en la materia, ¿no? Entonces, pero pese a eso, pues lo que ha llamado el ministro de Gobierno, que le llama saqueo institucional, y lo denomina el costo de la corrupción en las empresas públicas, ¿no? Además vemos que este costo que nos da datos y nos ha sorprendido que solamente hay 3 empresas estratégicas públicas que son rentables y el resto son que no generan ingresos o no son solventes o financieramente no están dando la rentabilidad como se esperaba. Conocíamos ya todos los bolivianos que era esto. El anterior gobierno no nos daba transparencia de la información económica y financiera de estas empresas estratégicas públicas, y ahora el gobierno actual nos dice pues son 67 y solamente 3 de ellas nos dan. Nosotros teníamos entendidos que eran más de 160 empresas se había creado, ¿no? Pero ahora solamente nos está dando desde el 2021 hasta la fecha que había habido 67 empresas. Entonces, claro, ellos tienen información ahí precisa y ya nos están dando esa información, pero nos llama la atención que solamente sea 3. Entel, por ejemplo, es una empresa que genera muchas divisas e ingresos para la economía nacional, porque muchas de estas empresas están pagando los bonos.
con su rentabilidad. Entonces eso nos llama un poco la atención, y también nos ha llamado la atención bastante de que no está clasificado todavía el tema de los sectores donde estas empresas generarían grandes ingresos, a pesar que nos ha dicho cuáles, pero con exactitud no sabemos. Por ejemplo, el tema de servicios, porque el anterior gobierno ha clasificado en tres, Teófila: industria, servicios, y ha calificado también todo lo que vendría a ser como, industria ha puesto YPFB, ENDE, ¿no? Servicios ha puesto a Entel, ha puesto también a lo que es turismo, y lo clasificó en estos tres: su modelo económico, social, comunitario y productivo, ¿no? Lo que queremos saber ahora es, aparte de este daño económico, cómo se va a llevar adelante el nuevo modelo, bajo qué estrategia o bajo qué escenario se va a llevar el nuevo modelo económico del país. Bien, ahora hay legisladores que han mencionado de que estas empresas deficitarias se tendrían que rematar, incluso han hablado de remates, de cierres. ¿Qué es lo que debería hacerse con estas empresas? Como usted ha señalado, hay empresas estratégicas muy importantes para el país. BOA, que en su momento prácticamente ha sido una de las empresas muy brillantes que ha generado recursos, y hemos visto informes económicos que sí ha generado recursos económicos para el Estado boliviano. El tema de Entel, que las mismas autoridades han destacado precisamente la generación de recursos, que era muy beneficioso para el país, decían las actuales autoridades en un informe que también ha brindado el ministro de Obras Públicas. La siderúrgica del Mutún, ¿no? Que había mucha expectativa, no sé en qué va. O sea, son informes generales que estamos conociendo, pero al decir el gobierno que solo estas tres empresas serían rentables para el país, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo lo interpretamos esto, por favor? Porque se hablaba mucho de la privatización de las empresas también. Así es, Teófila. A ver, ya tenemos experiencia. Nosotros estamos desde el punto de vista de técnico, económico y científico, Teófila. Eso hay que aclararlo. Estamos al lado del pueblo. No estamos ni con la izquierda ni con la derecha, y tampoco nos interesa estar con ninguno de ellos. Lo que nosotros queremos es el progreso para el país. En este entendido, como usted bien ha dicho y ha indicado, pues tenemos ya un histórico de los que han gobernado, los neoliberales, que siempre lo han desvalorizado las empresas, lo han puesto en punto cero, y por decir totalmente negativas, para que ellos se puedan adjudicar y después ellos puedan administrar, y al final salen ellos millonarios con estas empresas. Tenemos ya historia, ¿no? Y está públicamente. Y por el otro lado hemos tenido ahora otro modelo que se llama neoestatismo, que ya también lo han pasado todo al sector público, y ya hemos visto que se ha generado un nivel de corrupción enorme, ¿no? Entonces hemos tenido dos extremos. Y según el dato del señor Lupo y del gobierno, dice que son 7.750 millones de dólares, que es lo que se ha generado, que fundieron, dicen, las reservas internacionales netas, ¿no? En esos 19 años. Pero recuerden que lo máximo que llegamos en 2014, casi acabando el 2015, a 15.000 millones de dólares. Si restamos los 15.000 millones de dólares menos los 7.750, ¿dónde está el resto, no? Y nos dice además el señor Lupo que en 6.733 millones de dólares que ya se han perdido, y que el 18% sí existe una rentabilidad. Pero la pregunta es, ¿se habrá perdido? No se ha perdido, está invertido pues en patrimonio, está invertido en tecnología, en maquinaria, infraestructura. Entonces no podemos decir perdido tampoco. Yo creo que no hay que ser tan extremos, y tampoco está bien que es un gobierno actual y quiere desmerecer todo al anterior gobierno. Está bien, lo vemos bien, pero lo que hay que hacer es ser realistas, ser conscientes, y que nosotros que tenemos que defender al pueblo boliviano, que es lo que nos interesa. Ninguno de estos dos extremos nos interesa. Vemos que ahí también el señor Lupo nos ha dicho que ha generado estas reservas han representado un 28% de los créditos a 14 empresas inviables, que alrededor de 2.000 millones de dólares. Pero todo esto bajo un foco de corrupción, también nos dice, y nos pone que gran parte de todos estos, de estas 14 empresas inviables que se fundieron,
El Banco Central de Bolivia fue su caja chica de estas empresas, y lo sabíamos, como es EVA, ESEBOL, EMAPA, Envibol, Quipus, Senatex, Yacuma, Mutum, BOA, la Editorial del Estado, EPSA, EBID y el YLB. Entonces nos dice que esas se lo han absorbido 2.000 millones de dólares para financiar con créditos que no han sido devueltos. Pero ¿dónde están esos dineros? Ahora, otra cosa que hay que también preguntarse, ¿dónde están los responsables? ¿Dónde está el responsable del Banco Central, que era el interino? ¿Dónde está? Lo único que nos están diciendo es lo que nosotros ya sabíamos, nos están diciendo tal vez con cifras más exactas, pero ¿dónde están los responsables, no? Entonces eso nos llama mucho la atención, y siguen ahí paseando por la calle, o no sabemos dónde están todos los responsables de este daño económico que han generado para toda la economía nacional y por supuesto para el pueblo boliviano. Ahora, como usted ha señalado, pues hay infraestructura, hay equipamiento, hay maquinarias, ¿no? En estas empresas que han sido emplazadas. Por ejemplo, se habla mucho de la fábrica de papas fritas. Esa fábrica tiene una infraestructura inmensa, tiene maquinarias seguramente de última tecnología, así como precisamente la planta, si no me equivoco, es procesadora de trigo, que también está en el municipio de Villacha, aquí en el departamento de La Paz. Y hay varias infraestructuras que son inmensas, ¿no?, que ha emplazado el gobierno. ¿Qué se debería hacer con aquello? ¿O es que, como dice el gobierno, pues esto está perdido, eso hay que cerrarlo? O no sé, ¿no? Alguna utilidad tendría que darse, ¿no? Tendría que beneficiarse también del Estado, porque hay inversión que está ahí. Y mire, Teófila, ya conocemos, le vuelvo a repetir el escenario, desvalorizamos totalmente las empresas, la ponemos en quiebra, decimos que no sirven, para que venga un empresario privado y se adjudique y acabe millonario. Pues eso es una gran mentira. Lo que ha habido inversión, hay una inversión que se ha hecho significativa en infraestructura, equipamiento, por supuesto, en toda la parte de servicios también que se ha implementado. Entonces hay un costo de inversión significativo en estas empresas, lo que ha generado una mala administración, corrupción, es que no se ha contratado a gente especializada, o también no se ha contratado a gente entendida en la materia de cada proyecto, porque el gobierno lo que era dedazo, y lo que estas empresas estratégicas públicas, y lo digo así muy claro, el modelo económico, social, comunitario y productivo y político, porque ha sido más político que económico el anterior gobierno, que ha utilizado a las empresas estratégicas públicas para meter a todo su capital humano, pues partidario, y no así gente entendida y especializada en la materia para estas empresas que son especializadas. Pero lo que hay que distinguir ahí, Teófila, que estas empresas estratégicas, pues, que ha creado el Estado, lo ha hecho a nivel económico, político, ya está claro eso, ¿no? El señor Arce y el señor Evo Morales han creado con un objetivo de poner al personal políticamente para que salgan a marchar y salgan a bloquear, ya sabemos eso, ya el pueblo ya se ha dado cuenta. Entonces, ahora vienen los neoliberales y ahora dicen, no, todas estas empresas no sirven, lo ponen a quiebra, o lo van a poner a quiebra para ellos adjudicarse. Por eso les digo que estamos saliendo de un extremo de la izquierda neoestatista, ahora pasamos de nuevo al neoliberalismo. ¿Y dónde se encuentra el pueblo? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo a través de la participación y control social que nos respalda la Constitución Política del Estado, si no, señores, con esta empresa papa frita sí se puede dar una empresa privada, pero bajo el control y la supervisión, por supuesto, del Estado, el cual regula y tiene que saber cuánto impuesto paga, cuánto es realmente la inversión en infraestructura, en equipamiento, cuánto necesita el costo de servicio de personal. Entonces ahí tiene que también intervenir, porque son dineros de los ciudadanos, es de todos nosotros, Teófila. Eso se ha pagado con los recursos de toda una población económica. Aparte de nuestros impuestos, es de la venta de nuestras materias primas, como es el gas. Entonces nos toca a todos los bolivianos, pero no podemos caer en sus trampas de estos caballeros, tanto de izquierda o de derecha,
que nos hacen un dibujo técnico y nos dicen, pues, señores, ahora no sirven las empresas y ahora que lleve al sector privado y se adjudican, pues, como en quiebra y insolvencia y lo remata y hay una persona que agarra, se adjudica y ya de la noche a la mañana sale millonario, ¿no? Entonces, ya tenemos experiencia y no podemos caer en ese mismo saco como nos habían hecho hace muchos años, ¿no? Entonces, de acuerdo a usted, la intención es privatizar estas empresas. Usted ha señalado de que ahí se está en un proceso de desvalorización de estas empresas, como el caso de BOA, por ejemplo, se ha hablado ya de una privatización parcial, ¿no? Porque prácticamente en este momento BOA está atravesando una situación muy, muy crítica, ¿no? En ese sentido, entonces, el gobierno de Rodrigo Paz tiene esta intención de, primero, desvalorizar las empresas públicas y rematarlas, privatizarlas. Totalmente, Teófila, lo van a privatizar y como le digo, pasamos de un extremo a otro extremo, tiene que haber el equilibrio, por eso nosotros estamos hablando de lo que es el concertado, no mixto es otra cosa. Concertado, ¿qué significa, Teófila? Que el 51% de la torta del 100%, el 50 más 1 tiene que permanecer al pueblo boliviano, eso es del pueblo boliviano a través de su Estado, ¿sí? El 49% se puede dar al sector privado, sea nacional o extranjero, pero el 51% no se toca. Entonces, eso hay que poner, eso se llama concertado, mientras mixto es 50-50, 50 para el privado y 50 para el público. O puede poner el que más dinero ponga, se agarra con lo mixto. Por ejemplo, eso es lo que siempre ocurre. 80% pone el sector privado y le deja con 20% al Estado, que es de los ciudadanos. Eso no puede existir. Por eso llamamos concertado. He ahí la diferencia de lo que es concertado a lo que es mixto. Entonces, mucha gente confunde esa terminología, pero es necesario decir, por eso dice concertado, la palabra de concertar. Ustedes vienen porque nosotros tenemos un capital aquí, una infraestructura, una inversión ya hecha, pero necesitamos capital humano cualificado, pues pueden venir con su inversión, pero es un porcentaje menor a lo que es del pueblo boliviano. Entonces eso hay que aclararlo muy bien y hay que defender. Nosotros estamos pidiendo como economistas a entrar a esa comisión de la verdad porque tenemos otros datos que no nos están cuadrando con los datos de ellos. Entonces tenemos que entrar y defender al pueblo, porque si no hacemos ese rol, ¿quién nos va a defender? Y los que estamos pagando los platos rotos hoy en día, Teófila, es el pueblo boliviano, con inflación, ¿sí? Del 26% que nos ha dicho el señor Paz, que ahora lo ha vuelto a bajar con el Instituto Nacional de Estadística, el 19%, pero estábamos con un acumulado del 30%, un 29%, casi 30%, y ahora lo ha vuelto a bajar al 22%. Nos tiene con un tipo de cambio nominal ficticio, donde nos dice que está bajando el tipo de cambio, pero sí introducir dólares cash a la economía. Eso es una caldera hirviendo. Lo que le estamos pidiendo al gobierno, que sea transparente, que el señor Paz no siga las políticas del señor Arce y realmente nos diga las cosas como son. ¿Cuánto es la inflación, señor Paz? De verdad, díganos cuánto es la inflación. Ya no nos siga manejando. Tenemos hasta las capturas de lo que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística. Teófila, si quiere voy a mandar las imágenes. El 7 de noviembre nos dejó el señor Arce con el acumulado, el 19,22%. El 14 de noviembre nos sacó el señor Paz, que era el 26% del acumulado de enero a octubre, y de nuevo ahora para diciembre nos dice que está el 19%. Entonces hay una falta de credibilidad de datos, nos ponen una incertidumbre, nos salen con un tipo de cambio que lo están indexando al tipo de cambio cambiario y nos dicen un tipo de referencial, y ahora nos salen con esta noticia que nos dicen que solamente hay 3 empresas y haciéndonos creer que todo está en quiebra. Eso es una gran mentira. Hay empresas que son sostenibles y son más, y que hay que darle la rentabilidad, sostenibilidad, pero con gente entendida en la materia y no conformar una comisión de la verdad que no sabemos quiénes son los entendidos en la materia y nos están sacando datos realmente que nos preocupa a la gente que estamos siguiendo todo el modelo económico del país. Claro, la Comisión de la Verdad es en temas de hidrocarburos, que seguramente en 30 días dijeron que van a dar a conocer algunos datos. Ahora, por favor, lo otro que también está preocupando y se está haciendo todo lo contrario de lo que se decía, ¿no? El tema de los créditos.
La Cámara de Diputados hasta el momento ha viabilizado 680 millones de dólares en créditos. Ayer prácticamente se ha aprobado 550 millones, de los cuales el 80% se iría en este caso a gastos flotantes y el resto a algunas obras, ¿no? Se ha aprobado el crédito del JICA, que es de 100 millones, que también es de disponibilidad, de libre disponibilidad de 100, porque también se va a temas de salud por reposición por el tema del COVID. Ayer se ha aprobado, al margen de estos 550 millones, se ha aprobado 30 millones para un proyecto que es el Parque Lineal La Paz El Alto, ¿no? Eso sí tiene nombre y apellido. Ahora, ¿qué pasa, por favor, con estos créditos que tan solo estamos a menos de 2 meses de gobierno y ya se han viabilizado 650 millones de dólares americanos? Se decía que no se quería endeudar más al país, pero de acuerdo a la explicación del ministro de Economía, estos recursos no se necesitan para comprar carburantes, porque eso ya lo tienen, decía, estamos garantizando. Y hay recursos, están cumpliendo la deuda externa, la deuda interna y también el tema de los carburantes, ¿no? Porque dice él que se ha podido trabajar en la lucha contra la corrupción y bueno, lo que se desviaba a temas de contrabando, de cierta manera tienen control y han aminorado los costos, ¿no? Los costos, y eso hace que se garantice prácticamente los carburantes en el país. Y estos 550 millones van a ingresar al Banco Central de Bolivia y van a estar ahí, decía, ¿no? Y se necesita, y esto va a salir en bolivianos para pagar el sueldo de los maestros, de los médicos, desembolsar recursos a los municipios, a las gobernaciones. ¿Cómo puede analizar, por favor, todos estos datos y toda esta situación que se ha dado ayer en la Cámara de Diputados? Teófila, lo vuelvo a repetir, nosotros estamos del lado del pueblo, no estamos ni con la izquierda ni con la derecha, ni tampoco nos interesa estar con ninguno de los dos, estamos al lado del pueblo. Y lo que hay que hablar es muy claro. El Fondo Monetario Internacional nos dijo que la deuda total pública estaba en el 95% respecto al Producto Interno Bruto. Alrededor de 44,000 millones de dólares estaba la deuda pública total. El señor Paz nos dijo y criticó al señor Tuto diciéndole que no debía endeudar más al país porque estaba sobreendeudado cuando estaba en campaña, y lo dijo así. Ayer salió el señor el vicepresidente, con mucho respeto le digo al señor Lara y al señor Paz, que dijo que sigue sacando el señor Paz deuda y endeudándose para cubrir los gastos. La deuda se saca para inversión, no para gastos. Él nos ha dicho a través de su ministro de gobierno que hay 3 empresas, YPFB, Comibol y Ende, que son las que son más rentables. Comibol, la empresa minera en Corocoro, ¿no? En Corocoro, empresa minera de Guanuni, son empresas y hay muchas cooperativas mineras que están sacando el oro de forma ilegal. No quiero decir que son estas dos, pero está saliendo mucho oro de nuestro país y nuestras reservas internacionales netas están vacías las bóvedas en el Banco Central de Bolivia y gran parte, o por no decir una gran mayoría, están en el exterior y no tenemos un colchón financiero. Teófila, no hay una base monetaria para poder imprimir billetes. Entonces lo que está haciendo el señor Paz con su ministro de Economía es deuda para pagar los gastos que tenemos. ¿Qué va a pasar? Que el próximo año esa deuda genera intereses, amortizaciones de las que ya debemos y de las que se están generando. Entonces, ¿qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una crisis más profunda. Lo que tenemos que hacer los bolivianos, y el señor Paz lo dijo y tampoco ha cumplido su palabra y hay que exigirle, nos ha dicho que tenía que aplicar el perdonazo el primer día que entre. No lo ha hecho Teófila. Él ha agarrado y ha dicho, porque él sabe que el aparato productivo del país se mueve con la mano de obra de todo el país, es una política macroeconómica. Y lastimosamente la Organización Internacional del Trabajo nos ha dicho que estamos con el 85% de informalidad laboral. Eso no aporta al Estado ni tampoco aporta al aparato productivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿Seguimos endeudando y teniendo a la informalidad laboral al pueblo boliviano o hacemos lo contrario? Les dejamos trabajar a ellos, que produzcan, son ingresos renovables, y por supuesto bajar el endeudamiento y empezar a generar empleo formal con seguridad social y por supuesto que puedan tener jubilación para cuando envejezca nuestro pueblo boliviano tenga una jubilación, pero la mayoría que está en la informalidad laboral no tiene jubilación. Entonces, Teófila, estos señores tanto de izquierda y de derecha nos están llevando al empobrecimiento. 200 años que hemos cumplido en Bolivia nos hemos caracterizado por extractivismo, vivir del oro, de la plata, del estaño, nos hemos caracterizado de vivir en informalidad laboral y también nos hemos caracterizado de vivir del endeudamiento. Y seguimos con ese modelo económico, tanto sea neoliberal o neoestatista. Nos han mantenido así los políticos y quieren llevarnos a ese empobrecimiento de la informalidad. Y usted está muy consciente de cómo se mueve la informalidad laboral en todo el país, Teófila. Bien, usted decía que necesita el gobierno un colchón financiero y para eso se está pidiendo el préstamo y imprimir los bolivianos, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, a ver, hay mecanismos, fuentes de financiamiento, como son los créditos, que se traen esos créditos, pero eso se lleva a inversión. ¿Cómo funciona esto, Teófila? Los créditos se piden en dólares, entra al Banco Central de Bolivia, se quedan los dólares en el Banco Central de Bolivia y se da liquidez en moneda nacional. Entonces, imagínense que entra 3 mil millones de dólares, como nos dijo el señor Paz, tiene que tener en efectivo en bolivianos, esos 3 mil millones de dólares, porque el Banco Central de Bolivia se lo agarra de esos dólares y tiene que inyectar a toda la economía nacional los bolivianos, no entra en dólares, porque los sueldos no se pagan en dólares, Teófila. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Tiene que emitir dinero para esos 3 mil millones de dólares. Cada vez que pide millones de dólares, tiene que emitir bolivianos. Y para emitir bolivianos, ¿qué tiene que hacer? Pues genera inflación. Y eso es lo que nos está llevando a este país a tener una subida de precios tan significativa, que somos la primera en Latinoamérica de tener tanta inflación. Por supuesto no nos podemos comparar con Venezuela, pero estamos detrás de Venezuela. Entonces es una mala praxis que están llevando estos gobernantes de extremas, que nos están llevando al empobrecimiento, y hay que despertar al pueblo, hay que hacerle despertar, decir, no, este no es el camino es generar fuentes de empleo. ¿Qué hacemos? Perdonazo, quitar a todos el tema de que impuestos, estrangular a las personas y les ha congelado sus cuentas. ¿Cómo van a trabajar, Teófila, si tienen las cuentas congeladas, por favor? ¿Cómo van a trabajar si tienen deuda con impuestos? Y les han puesto deuda de hace 30 años, el señor Arce ha dejado. Perdóname, es un sinvergüenza el señor Arce, porque ha estrangulado al pueblo. Y el señor Paz ahora sigue con lo mismo. Él dijo, se comprometió para el primer día y hasta ahora no está haciendo nada. Su ministro de Economía tenía congeladas sus cuentas. Y mire que el ministro de Economía hasta ahora no dice nada. Entonces estos señores nos están viendo, perdónenme, la cara de tonto a todos, y no somos tontos. Ya basta, dejen de endeudarnos, generen empleo para el país, controlen el oro, que necesitamos volver a nuestras reservas. Se necesita un banco de oro, que les lo han dicho. ¿Cuándo? Nos siguen diciendo, sí, hay corrupción, sí, está bien, hay corrupción. ¿Dónde están los responsables? Que los detengan, que devuelvan. No solamente es meter a la cárcel, simplemente que tienen que devolver todo ese dinero. Tiene que estar en algún lugar ese dinero, y hay que recuperarle, porque es el dinero de todos los bolivianos. Entonces no es suficiente decir, porque la mayoría, la cultura que se ha hecho aquí, Teófila, y hay que decirlo, pues yo robo, me meten a la cárcel por 5 años, o 6 años, o 10 años, y salgo de nuevo y salgo millonario. Entonces, esa cultura se está generando, y con la corrupción que también hay en el tema de la justicia, sale mucho antes y salen millonarios. Entonces eso no podemos permitir, ya basta. Somos el país con mayor corrupción en Latinoamérica y a nivel mundial estamos en el segundo lugar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a estar con esta situación, Teófila? Lo que hay que hacer es manejar un modelo económico realmente de rentabilidad y sostenibilidad con empleo formal. Ese es el camino y esa es la salida del país. Bien, muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Teófila, yo sé que a muchos no les gusta lo que digo, pero
Creo que ese es nuestro camino y tenemos que seguir eso si realmente queremos que progrese nuestro país y que nuestros hijos no se vayan al extranjero. Queremos que se queden nuestros hijos, que exista empleo, que exista trabajo, y creo que estos dos señores de las élites tienen que entender que vivimos aquí más de 14 millones de habitantes que estamos queriendo el progreso y queremos trabajo y vivir en paz y que nos dejen trabajar. Ese es el objetivo y nosotros la parte científica, le aseguro, económica, estamos detrás de eso y lo vamos a buscar hasta encontrar el bienestar para todo el pueblo boliviano. Le agradezco infinitamente y un cordial saludo a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias, Tofela. Muchísimas gracias. César Vargas, analista económico, nos ha acompañado esta mañana precisamente para ver estos temas económicos, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas públicas? Lo que ha señalado es que hay la intención prácticamente de aminorar, achicar estas empresas, ¿no? Desvalorizar estas empresas para después privatizarlas, ¿no? Y la mejor salida que de repente tendría el gobierno, dice el analista, es concertar entre lo público y privado, ¿no? Una concertación donde el Estado o los bolivianos tengamos el 51% de acciones y el privado tenga el 49%. ¿No? Y que estas empresas o estas industrias, ahí vemos en las imágenes, estas infraestructuras, toda la maquinaria, toda la tecnología que tienen estas empresas, pues prácticamente se dé a los privados, el privado invierta para el funcionamiento, ¿no? Para el funcionamiento, y bueno, y esto aminoraría mucho los gastos que tiene que hacer el gobierno, y bueno, incluso el gobierno ha señalado para el cierre también se van a necesitar recursos. Seguramente ya en los próximos meses, semanas, sabremos el destino de estas empresas. Una de ellas que está prácticamente en cuerda floja, digámoslo así, es BOA. BOA, que está generando muchos problemas, muchos retrasos en el tema de vuelos, ya lo ha dicho el ministro de Obras Públicas, se está reuniendo prácticamente con empresas privadas extranjeras en Argentina, en Brasil, ha señalado el mismo ministro de Obras Públicas para hacer una privatización parcial, ¿no? Está generando pérdidas al gobierno, cuando también en su momento la empresa boliviana de aviación era bandera, ¿no? En su momento ha funcionado y ha generado recursos económicos para el Estado boliviano. Con estas imágenes vamos a ir a una breve pausa y retornamos con más. Ayo Ayo vive un momento histórico. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, inauguró la carretera Collana, Tolar, Calacachi, Tumarapi, tramo 1, con una inversión de 20 millones de bolivianos, en una extensión de 8,3 kilómetros en la vía asfaltada. Fortalece la integración regional, impulsa el desarrollo productivo y mejora la calidad de vida de las familias del municipio. Más inversión en carreteras, más desarrollo para el área rural. Gobernación de La Paz, cumpliendo su palabra. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Gestión Huayna Maicú. Después de 20 años de espera, hoy el sueño se hace camino. La Gobernación de La Paz entrega la carretera Vía Chacoyana, tramo 1, una obra que integra a 20 comunidades y transforma el desarrollo